Vamos a continuar con la explicación de cómo emular y crear una máquina virtual desde un sistema operativo en una partición. En este caso Windows XP Service Pack 3. Voy a emular con el programa, con el emulador VirtualBox ya previamente instalado en la computadora. En mi computadora vamos a hacer doble clic sobre él, vamos a esperar a que se abra y aquí tenemos la pantalla de bienvenida en nuestro emulador. Simplemente una pantalla de bienvenida. Ahora para empezar a crear nuestra máquina virtual, simplemente vamos a hacer clic en el icono que dice nueva. Aquí nos da una bienvenida a lo que es la máquina virtual de Sun. Simplemente damos clic en siguiente. Aquí vamos a llenar el nombre de la máquina virtual y el tipo, y vamos a seleccionar el tipo de sistema operativo. En el nombre de la máquina virtual recomiendo poner siempre el nombre del sistema operativo que vamos a utilizar en esta máquina virtual. Si vamos a utilizar un Windows Vista, poner el nombre de Windows Vista. Si vamos a utilizar, o igual podríamos ponerle máquina virtual 1, máquina virtual 2, simplemente para efectos de identificar cuál es nuestra máquina virtual, que si tuviéramos varios nos serviría un poco. En este caso vamos a instalar un Ubuntu 8.04 y vamos a ponerle el nombre tal cual, Ubuntu 8.04. sería el nombre de nuestra máquina virtual. Como les dije, le podría poner máquina virtual 1, máquina virtual simplemente. En este caso yo recomiendo poner Ubuntu 8.04, ya sea el sistema operativo que vamos a utilizar. Aquí en el tipo de sistema operativo, aquí sí tenemos que seleccionar exactamente el tipo de sistema operativo que vamos a emular en nuestra máquina virtual. En este caso vamos a buscar un Ubuntu. Aquí vemos todas las opciones, las diferentes opciones que nos muestra la máquina virtual de Sun, en caso VirtualBox, con las que podemos emular. Entonces vamos a ir directamente a Ubuntu, que nos aparece el logo. Vamos a dar clic en siguiente. Aquí nos pide que seleccionemos la memoria virtual, la memoria RAM virtual que le vamos a asignar a nuestra máquina virtual. Ok, en este caso tenemos una computadora de 1 GB de RAM, entonces no podemos asignarle un número superior a 1 GB de RAM, tenemos que asignarle 256, 512. Aquí nuestra máquina virtual de VirtualBox nos recomienda 256 MB. Nosotros vamos a asignarle un poquito más, 512, para que nuestra máquina virtual no corra tan lento. El sistema operativo que vamos a instalar nos pide mínimo 256, por eso es la recomendación de nuestro programa. Pero hay otros sistemas operativos, si fuéramos a instalar cualquier otro nos pediría un poco más, un poco menos. Ya nos tendríamos que adaptar a las necesidades del sistema operativo que queramos emular y a las necesidades que tengamos en nuestra máquina real. Entonces aquí, como vamos a asignarle 512 en mi máquina real, que tengo el Windows XP, estamos dejando 512 y 512. Vamos repartiendo mitad y mitad a nuestra máquina virtual de nuestra máquina real. Solo va a consumir estos 512 megas cuando nuestra máquina virtual esté trabajando, se esté prendida y estemos trabajando en los dos sistemas. Así sería la opción en la cual la memoria RAM se va a repartir. Si nosotros tenemos nuestra máquina virtual apagada, nuestra máquina real estará trabajando con el giga completo. Entonces, ya esto comprendido, vamos a dar clic en siguiente y aquí vamos a hacer otro paso muy importante, que es la asignación de un disco duro virtual a nuestra máquina virtual. Esto no tiene mayor problema, simplemente crear un archivo y asignar las gigas necesarias. Aquí nos da la opción para seleccionar un disco duro existente que no tenemos, entonces nos vamos a nuevo y aquí nos abre de nuevo un asistente para la creación de un disco duro virtual. Que este disco duro virtual lo vamos a crear a partir del disco duro real que tenemos previamente instalados en nuestra PC. Entonces vamos a darle un clic a siguiente y aquí nos muestra dos tipos de discos duros virtuales, el cual es de expansión dinámica, que inicialmente se va a abrir con un porcentaje de nuestro disco duro real, ya sea le podemos asignar un 10%, que si tenemos un disco duro de 10 GB son 10 GB, de 100 GB son 10 GB y nosotros vamos a asignar pues gigas. Entonces si tenemos un disco duro de 10 GB y nuestro usuario va a necesitar 11 GB,
este tipo de imagen de disco duro virtual se va a expandir a las necesidades del usuario. Ya sea que hagamos uno de 15 y necesitemos 20, se va a expandir hasta las 20, ya sea lo que necesitamos, siempre teniendo el tope como el disco duro disponible en nuestra máquina real. No podemos hacer un disco duro virtual de 140 GB teniendo un disco duro real de 120. Eso no se puede hacer. Y la siguiente tipo sería la imagen de tamaño fijo. Este tipo de disco duro virtual no crece. Si lo asignamos otros de 10 GB, si el usuario en algún momento llega a ocuparlo de 11-12 GB, no podrá archivar todos sus datos en el disco duro virtual. Tendrá que nada más recurrir a las 10 GB y nada más y nada menos. Entonces vamos a nosotros a seleccionar la expansión dinámica y vamos a dar clic en siguiente. La expansión dinámica es porque es más práctica y bueno, como eso lo han hecho para prueba, vamos a seleccionarlo. Aquí nos va a pedir el nombre de archivo de imagen, que nosotros dando clic en la vamos a seleccionar y vamos a seleccionar dónde queremos guardar nuestro disco duro virtual, en este caso, y el nombre que le podamos poner. Voy a poner disco duro Ubuntu. Aquí está, y lo voy a guardar en mis documentos. Ya está en el gusto donde ustedes lo quieran guardar, lo podrán haber guardado en escritorio, archivos de programas, en cualquier otra carpeta en particular. Y aquí ya nos muestra la ruta donde está guardado nuestro disco duro virtual. Y aquí tenemos el tamaño. Aquí desde el principio nos recomendó 8 GB. Nosotros vamos a ponerle un poquito más, 10 GB, porque tenemos un disco duro de 120 y vamos a asignarle un poquito más, pero con 10 GB es más que suficiente para instalar un sistema operativo Ubuntu 8.04. Entonces, ya entendido esto, aquí en nuestro caso, si fuéramos a instalar o emular un Windows Vista o un Windows mucho más pesado, un sistema operativo para que vayamos a cargar muchos más archivos, sí recomiendo dar un poquito más de espacio, ya que podemos, aunque tengamos seleccionada la expansión dinámica, se recomienda siempre tener un mínimo amplio para no tener problemas más adelante. Entonces nosotros vamos a ponerle 10 GB como ya lo habíamos hecho previamente. Vamos a dar clic en siguiente. Aquí ya tenemos el resumen, nos muestra el tipo que creamos, el tipo de imagen que creamos, que es de expansión dinámica, la ubicación de nuestro disco duro virtual y el tamaño, 10 GB. Entonces ya nada más damos clic en terminar y nos regresa a la pantalla de la creación de nuestra máquina virtual. Ahora ya tenemos creado una máquina virtual con su nombre, su tipo de sistema operativo, su memoria RAM asignada y su disco duro. Ahora vamos a dar, aquí nos aparece la ruta de nuestro disco duro y su nombre, y finalmente vamos a dar clic en siguiente. Tenemos otro resumen de lo que es nuestra máquina virtual. Tenemos el nombre de la máquina virtual, el tipo de sistema operativo que vamos a utilizar en esta máquina virtual, una memoria, la memoria RAM que le tiene nuestra máquina virtual, que es de 512 megas, y el disco duro y su ruta sobre el disco duro real. Entonces ya simplemente damos clic en terminar y aquí ya tenemos nuestra máquina virtual. Aquí está apagada. Aquí nos muestra en la parte derecha, nos muestra los atributos que tenemos habilitados para nuestra máquina virtual. Simplemente vamos a dar clic CD/DVD para abrir la configuración. Aquí en la configuración general de discos duros, aquí aparecía nuestro disco duro que ya tenemos instalado. El CD/DVD lo podemos montar aquí para que nuestra máquina virtual pueda leer CDs, la disquetera. En este caso no tenemos disquetera. El audio, vamos a habilitar el audio, la red que ya está previamente habilitada, los puertos serie, los USBs, vamos a habilitar el USB y los directorios compartidos. Esta opción de directorios compartidos nos da la facilidad de poder compartir un directorio, una ubicación de nuestra máquina real con nuestra máquina virtual. Entonces vamos a hacer un ejemplo y vamos a compartir una carpeta. Muy común a querer compartir siempre es la música o fotos. Vamos a compartir la carpeta de mi música, darle clic en aceptar